pero ya subió. Vean ustedes, vean ustedes quién viene por acá. Vean ustedes quién viene por acá, hermano. No, esto se puso bueno, papá. Vean ustedes quién viene por acá. Dígame, Osman, súbeme, pues me va a dejar aquí abajo. Ya, espérate. Dame un chancecito ahí, ya. ¿Qué se dice con el bueno de Clemente, pues? Oye, te está tirando una prédica ahí que estoy actriz de convertirme al protestantismo. No, papá. Mira, ¿cuándo vas a dar el salto? Pues dímelo tú ahí, pues. No. Adiós, pero ven acá, Osman. Ustedes, con todo respeto, yo te lo digo, ustedes no predican el evangelio, ustedes lo que predican es un anticatolicismo. Ok, ¿cómo sería la predicación del evangelio para ti, Clemente? La predicación del evangelio es predicar arrepentimiento, predicar cómo se llega a alcanzar esa salvación que Cristo nos prometió. De qué manera podemos ser mejores personas y más perfectos y aumentar nuestra santidad y cómo podemos caminar de la mano con Cristo, que Él nos acompaña, etcétera. Pero ustedes se pasan en las redes predicando anticatolicismo. Osman, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Yo no pudiera predicar anticatolicismo porque entonces yo tendría que, en esencia, estar predicando en contra de cosas como la Trinidad, la unión hipostática y una serie de dogmas que compartimos con la iglesia papista. De eso nosotros no tenemos ningún problema. De hecho, sí, no, desde ahí no se alcanza a ver, pero por acá tengo un libro que literalmente se llama Católico pero no romano. O sea, ya de entrada, y de hecho nuestras confesiones de fe dicen que la iglesia es católica, ¿sí? Dicen que nosotros, al ser, ¿sí?, parte de ese cuerpo de Cristo y Cristo ser la cabeza de la iglesia es católica, ¿se entiende? Entonces yo no puedo estar diciendo, yo no puedo aceptar que nosotros somos anticatólicos o que predicamos anticatolicismo. Ahora, si tú me dices a mí que nosotros predicamos antipapismo y antimarianismo, en eso sí estamos de acuerdo. No. Lo que pasa es que ustedes como protestantes, su propuesta es dividir. Es decir, ustedes proponen la María católica y la María judía. Claro. El catolicismo y el papismo. O sea, esa es su función de ustedes, dividir. Eso es una cuestión que se conoce. Yo no lo diría dividir, yo lo diría, como diría Hugo Ariza, matizar. ¿Sí? Para poder hacer una distinción correspondiente a todo este asunto, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Que el papismo romano se ha atribuido para sí mismo lo que es el concepto de catolicismo como tal, pero es que el catolicismo no puede quedarse exclusivamente en el ámbito del culto con el papa o con el liderazgo del papa o algo así por el estilo. ¿Por qué? Sencillo, porque como bien lo dice Klaus Schatz en su libro, sacerdote católico, por cierto, en su libro El primado del papa, ¿sí?, dice que si durante los 3 primeros siglos de la iglesia le preguntaran a un cristiano que el obispo de Roma era la máxima autoridad, ellos iban a responder que por supuesto que no. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si hoy en día el catolicismo romano predica que el obispo de Roma es la máxima autoridad de la iglesia después de Cristo, y por ahí uno llegan a hacer esa distinción, entonces, ¿qué se sigue necesariamente eso? Según los rastreos históricos, que el estar bajo la autoridad de Pedro, como lo entiende el papismo romano, o bajo la autoridad del obispo de Roma, como lo entiende el papismo romano, no formó parte del querigma apostólico y, por supuesto, esto es un desarrollo y un constructo a posteriori que no forma parte de lo que es la tradición apostólica, ¿se entiende? Pero no, Osman, fíjate, déjame plantearte algo. Adelante. Desde el siglo I al siglo XI, en donde ocurre el cisma de Oriente, 1054, ajá, siempre fue una iglesia y siempre fue una cabeza de esa iglesia. Siempre lo fue. Cristo. ¿Ok? Entonces, no. Estamos hablando de una cabeza visible. Ahí, ve cómo ustedes ahí no matizan cuando hablamos de Pero déjame desarrollar. Pero una pregunta breve. ¿Cómo tú me hablas de una cabeza visible? Y entonces, ¿para qué estaba la pentarquía? ¿Cuál pentarquía? Tú me estás hablando de un tiempo en donde la iglesia se estaba conjugando, o sea, que se estaba unificando. Fíjate, inclusive en los primeros años del cristianismo, tú puedes ver en Hechos de los Apóstoles que las doctrinas estaban esparcidas.
Algunos habían sido bautizados en el nombre de Cristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Otros habían sido bautizados con el bautismo de Juan y no habían recibido el bautismo en el nombre de Cristo. Entonces, lo que había eran doctrinas así, esparcidas por todos lados, y lo que hace la Iglesia Católica con el papado es unificar esa doctrina y hacerla una sola para evitar toda esa confusión. Pero vamos a progresar. Espera. Déjame concluir. Continuemos en la historia y lleguemos a 1054, cuando siempre fue una sola iglesia y una sola cabeza. Espérate. Antes de que lleguemos ahí necesitamos matizar el terreno. Sí. Pues dale. Antes de que lleguemos ahí. Matiza. Sabes que irónicamente yo estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que antes de que surgiera el papado como tal, el cristianismo, ¿verdad?, tenía, digámoslo así, sus diferentes, vamos a decirlo así, ramas o sus diferentes cosmovisiones a la hora de acercarse a ciertos elementos doctrinales, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso, es lo que acabas de decir, palabras más, palabras menos, ¿sí? Respóndeme sí o no. Más o menos, lo que estoy diciendo es que no había una doctrina unificada. Bien. En términos generales. Bien, me parece genial. Te voy a hacer una pregunta. Si el cristianismo primitivo era así, ¿quiénes se parecen hoy día más al cristianismo primitivo? ¿Los católicos romanos que dicen tener unidad en el Papa o los protestantes que dicen que no tenemos unidad doctrinal, según tus propias palabras? El catolicismo, porque nosotros fuimos un constructo de toda esa doctrina que la unificamos. Pero escúchame. No podemos, pero escúchame todavía ahora, Oye, Martín Lutero, oye, Osman, Martín Lutero, que era un sacerdote católico, escucha bien, Martín Lutero, que era un sacerdote católico, aceptó que la iglesia católica era la única iglesia verdadera. Entonces, él se guió bajo los parámetros que la iglesia católica, desde los primeros siglos hasta donde vino Lutero, había establecido. Entonces, de un momento a otro, el cambio de pensamiento, lo que ocurre con la mayoría protestante. Por ejemplo, ahí estás tú que vas a tu iglesia, a ti se te mete una cuestión, un día de luna nueva, y te vas para otra iglesia, y ya cambiaste de pensamiento. Entonces, la doctrina católica y la estructura católica no es cuestión de sentimiento, ay, me siento mal aquí, o me siento... No, mira, es una estructura que permanece. Muy bien, te voy a decir una cosa, sabes que lo que tú estás diciendo, sí, de alguna u otra manera no genera un problema para mí, porque ese problema ustedes también lo tienen ahí. Si no me gusta algo de agarro y me voy para otro. ¿Piensas que no? ¿Piensas que no? Entonces dime, ¿sí? ¿Por qué yo tengo la posibilidad dentro del catolicismo romano de ir o a una misa de Novus Ordo o a ir a una misa tridentina? Pero eso son cuestiones litúrgicas, eso no quiere decir que tú te... Por ejemplo, mira, pero ya va, porque quiero pero, oye, te voy a poner otro ejemplo, respecto a eso. Ajá. Oye, un ejemplo, por ejemplo, lo que recibimos la Eucaristía, yo soy ministro de la Eucaristía, y lo que reciben la Eucaristía, hay algunos que la reciben en la mano y ellos mismos la toman y se la comen. Hay otros, eso es un sacrilegio para algunos, pero eso es un sacrilegio para algunos. Y tal es el punto que si una persona que considera eso un sacrilegio, agarra y se va para otra iglesia, ¿sí? En comunión con el obispo de Roma, donde no hagan eso. ¿Se entiende? Pero te voy a... Entonces tienen el mismo problema que nosotros los protestantes. Osman, nadie se va de la iglesia católica porque uno la tome con la mano, otro la tome con la boca y otro la tome de rodilla. Entonces, eso es un modo, eso es una cuestión que está en el gusto de cada quien. Por ejemplo, yo la tomo en la mano porque para mí esa es la original. Cuando Cristo le dio el pan a los apóstoles, estaban sentados en la mesa y él se la dio en la mano. Ahora, hay gente que quiere, pues, venerar más a Cristo en el sentido del respeto a lo que se está recibiendo y quieren tomarla de rodillas, pero te voy a hacer una pregunta. De la boca. Entonces, eso es metodología nada más. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinas entonces o qué le respondes tú a los católicos romanos que piensan que lo que tú haces es literalmente un sacrilegio? Ejemplo, el padre Byron. No. Al padre Byron yo le diría que nos vamos al original, cuando Cristo estableció la Santa Cena, en vez de criticar. Porque ya va, pero el padre Byron va a decir que eso es parte de la tradición apostólica, el comulgar directamente en la boca. ¿Se entiende? ¿Eso fue?
un desarrollo. Eso fue un desarrollo. O sea que eso no formó parte de la tradición apostólica, ¿verdad? No, lo es, pero a partir de, es posterior. Escúchame, Osman. Pero ¿cómo va a ser? Oye, pero escúchame, ¿cómo va a ser parte de la tradición apostólica si es un desarrollo posterior? Clemente, no tiene ningún sentido ahí, o sea. No. Oye, lo que cambia, no, escúchame, es que tú estás confundido. Lo que cambia es el modo, no el sacramento. El sacramento siempre ha sido el mismo. No estoy hablando del sacramento. No estoy hablando aquí. No estoy hablando de la presencia real, no estoy hablando de la presencia, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando del modo. Y según el modo, y según algunos adhiriéndose a la tradición del magisterio, van a decir que comulgar en la mano es un sacrilegio. Para ti, tú estás haciendo un sacrilegio según estas personas. ¿Se entiende? Entonces, bueno, luego ahí como yo, o sea, ¿yo cómo puedo discernir ahí? ¿Cómo yo puedo discernir ahí? Ok, yo lo que le digo a los católicos que dicen que es un sacrilegio tomar la Eucaristía en la mano, que se vayan a investigar el origen en donde se establece la Santa Cena, en donde se establece la Eucaristía que se dio en la mano. Entonces, cuando tú comprendes eso, tú entiendes ya que a partir de ahí es cuestión de lo que tú creas o tú decidas hacer, si la quieres recibir en la mano o si la quieres recibir en la boca. Ok, o sea que en última instancia va a depender de mi gusto personal, ¿verdad? El modo de recibirla, sí. Sí, pero va a depender, en última instancia, la opción de que yo me pueda inclinar por uno o por otro va a depender de mí mismo, ¿verdad? Claro, respecto al modo. Muy bien. Entonces, ustedes tienen ese problema en el catolicismo, tal y como lo tenemos nosotros en el protestantismo, ¿se entiende? Porque en última instancia, ojo, en última instancia, ¿sí? En última instancia, si en una tradición protestante se hace una cosa de una manera o se cree una cosa de una manera y en otra tradición se cree de otra manera, en última instancia va a recaer, pero escúchame, en última instancia va a recaer en mí. Y te voy a explicar cuál es el punto acá. Para la persona que es más tradicionalista, ¿sí? El hecho de que tú comulgues en la mano, tú no solo estás haciendo un sacrilegio, tú estás casi que cayendo en un pecado mortal, ¿se entiende? Entonces, esa persona dentro de su cosmovisión teológica, lo cual implica un cambio automático en su doctrina, tú no estás compartiendo la misma doctrina de él, a pesar de que puedan estar compartiendo el sacramento, Clemente. Pero espérate, Osman, espérate, que aquí viene lo más importante de todo y que tú estás dejando afuera, Osman. A ver. Escucha, la iglesia, en la teología de la iglesia no condena ninguna forma. Es decir, que porque un sacerdote que no es magisterio, porque el sacerdote lo que sigue lo que el magisterio establece. El sacerdote no es magisterio. El sacerdote puede tener su opinión. Cada quien puede tener su opinión. Ahora bien, lo que se sigue es lo que el magisterio ha establecido y todas estas formas son válidas para la iglesia. Si tú quieres tomar la Eucaristía de rodilla en la boca o de pie en la mano, son válidas ambas formas. Entonces, tú estás comparando pera con manzana, porque eso nada tiene que ver con el protestantismo, que cada quien anda por su lado y se fija en su propia cosmovisión. No es tan así porque obviamente y te explico por qué, porque tú no sabes de qué va la vara con la eclesiología protestante. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué se necesita para crear una iglesia bautista? ¿Qué se necesita para crear una iglesia bautista? Ellos hay muchísimas, y inclusive dentro de la iglesia bautista hay diferentes doctrinas, cada uno cree una cosa. Por ejemplo, dentro de los bautistas hay algunos que son unicitarios y hay otros trinitarios, entonces ya de entrada no puede considerarse bautista una persona que se diga unicitario. ¿Por qué? Pero ves lo que te digo, pues. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Pero es que si a esas vamos, Clemente, entonces yo tendría que decir que dentro del catolicismo también hay múltiples divisiones. No el catolicismo no hay unicitario, no hay unicitario. No hay unicitario y entonces... En el catolicismo no. Pero ¿y los abelianos también tenían tradición apostólica? Pero ustedes tienen tradiciones católicas. Osman. Exactamente. Entonces, escúchame. Pero Sabelio tenía tradición apostólica, Clemente. Pero lo excomulgamos, Osman. Importa un cacahuate, tenía tradición apostólica. Ese es el punto. ¿Entiendes? Ese es el punto ahí. Arrio tenía tradición apostólica, ¿entiendes? Entonces, claro. ese no es ningún problema.
Y Martín Lutero también, ya va, o sea, entonces... Y Calvino, ya va. O sea que entonces la sucesión apostólica no es seguridad para salvaguardar la doctrina correcta, ¿sí? Claro que sí. Pero entonces, ¿cómo es que hay personas que tienen sucesión apostólica y aún así se desviaron de la doctrina correcta? Claro, por eso existe un magisterio en su conjunto. Pero entonces no es la sucesión apostólica la que salvaguarda la doctrina. Lo es dentro del magisterio, no por separado, porque tú quieres separar una cosa de otra y no la puedes separar. Pero entonces quien fija en última instancia la decisión es el magisterio, no la sucesión apostólica. Porque por lo menos Cirilo de Alejandría tenía sucesión apostólica. Nestorio tenía sucesión apostólica, ¿sí o no? Pero Osman, te lo acabo de explicar, la sucesión apostólica por sí sola en un individuo no hace el magisterio. Por eso el magisterio excomulga a todo lo que se ¿por qué se excomulgó Lutero? Pero estoy de acuerdo con eso. Ahorita te respondo por qué se excomulgó Lutero. Estoy de acuerdo con lo que tú acabas de mencionar. Pero yo necesito que para que avancemos en un diálogo honesto, tú tienes que reconocerme que la sucesión apostólica, en última instancia, tampoco sirve de nada porque no va a servir que sea garante de la unidad doctrinal. No, porque la sucesión apostólica no es válida fuera del magisterio. No es como, por ejemplo, mira, te explico. Tú eres un obispo. Pero te voy a hacer una pregunta puntual. Arrio, Isabelio, antes de que se convocara el concilio de Nicea, ¿tenían sucesión apostólica, sí o no? Dentro del magisterio, no separada. Claro, pero ¿tenían sucesión apostólica, sí o no? Antes de que se convocara el concilio de Nicea. Pero sí la tenían, pero tú tienes que entender esto. Pero escucha. Entonces la sucesión. No, porque es que la sucesión apostólica, según así como tú lo estás planteando, no sirve de absolutamente nada si en última instancia la persona se puede desviar. Pero ve para dónde tú te estás yendo, porque la sucesión apostólica no es garante de que tú continúes siendo parte del magisterio. Entonces la sucesión apostólica no sirve para un pepino. Eso es lo que acabas de decir. Ve. Tú quieres tener un diálogo honesto y mira para dónde tú te vas. ¿Quieres tener un diálogo honesto y sales con eso? Pero lo que estoy es utilizando tu lógica, Clemente. Pero escúchame una vez más, Osman. La sucesión apostólica es únicamente válida mientras tú permanezcas dentro de ese magisterio y el reglamento que se establece respecto a doctrina, a la eclesiología, a la disciplina, etc. En el momento que tú, aunque tengas sucesión apostólica, te sale por otro camino y te inventa una vaina, pues ya tú no eres parte de ese magisterio, aunque tenga la sucesión apostólica. Entonces, razona mi pana. Me gusta lo que acabas de decir, ¿sí? Siempre y cuando se mantengan unidos al magisterio, ¿verdad? Se sigue sosteniendo la sucesión apostólica, ¿sí? Correcto. En el momento que se aparta de la doctrina, se cae la sucesión apostólica, ¿sí? Claro, si tú me sales aquí que te ven un rato, no creen el rato, hay que sacarte. Me parece genial. Escúchame bien lo que te voy a decir. Irónicamente, tú con lo que acabas de decir, acabas de reconocer que si una persona aún con sucesión apostólica puede desviarse, entonces la sucesión apostólica no es garante de nada. Eso es lo que es la sucesión apostólica. Falso. Y te explico por qué es falso. La gente no es tonta y la gente se está dando cuenta, Clemente. Pero espera, no, te voy a refutar ahora. Te voy a refutar sencillamente y fácil. Sí. Fíjate. El obispo de la iglesia ortodoxa que se separó de la iglesia católica romana. Ajá. Ese obispo que se separó, ese obispo se llevó una sucesión y la iglesia se la reconoce. Entonces tú no puedes decir aquí que la sucesión no es válida, porque él se desvió y se separó de la iglesia de Occidente y él tiene su iglesia ortodoxa y la iglesia católica le reconoce su sucesión. Ajá. Entonces no digas tú que la sucesión no es válida. ¿Ves cómo te refuto yo tan fácil? Pero es que yo no estoy diciendo que no sea válida. Yo lo que estoy diciendo es que en última instancia es que no sirve para nada. Eso es lo que yo te estoy diciendo a ti, Clemente. Eso es lo que yo te estoy diciendo a ti. Las más grandes herejías, escúchame, las más grandes herejías, ¿surgieron por parte del protestantismo o surgieron por gente que tenía sucesión apostólica? No, las herejías han existido desde el siglo I. Pero las más grandes herejías, escúchame bien, las más grandes herejías, ¿surgieron por el protestantismo o surgieron por personas que tenían sucesión apostólica?
No, en todos los rangos, en todos los grupos ha surgido desde el siglo I. Dime una herejía que haya promovido el protestantismo. Pero la mayoría de las doctrinas protestantes por son ejemplo, casi de herejía. Por ejemplo, el rapto, que se van en un rapto. Pero eso no es dogmático. Pero eso no es dogmático. Pero el protestantismo no tiene dogmas según ustedes. ¿Ustedes no tienen dogmas? Por supuesto que tenemos dogmas. Tenemos dogmas. Menciónalo. Unión hipostática, diotelismo, Trinidad. Pero esos son dogmas católicos, mi pana. Porque el protestantismo abraza la catolicidad, Clemente. Eso es lo que te quiero decir desde hace rato. Eso es lo que te quiero decir desde hace rato. Pero oye, Osman, mi estimado Osman, tú sabes que te aprecio. Yo me refiero a dogmas protestantes que hayan salido del protestantismo, no que lo hayan adquirido como extensión del catolicismo. A eso me refiero, mi pana. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. A menos que tú me digas que las cinco solas son dogmas, si tú lo aceptas como dogma. No, las 5 solas no son dogmas. Las 5 solas son metodologías para hacer dogmas. Por ejemplo, ¿cuáles dogmas se han hecho? Espera. ¿Cuáles dogmas se han hecho de las 5 solas? La Trinidad puede ser demostrada con la sola escritura. No. Tú dijiste que las 5 solas son para hacer dogma. Yo te estoy preguntando, ¿cuáles dogmas han salido del protestantismo de las 5 solas? Esa es mi pregunta. Sola fide. Pero sola fide es una de las 5 solas. Claro. En este sentido, sí. Voy a matizar lo que dije. En este sentido, se utiliza sola escritura para llegar a una conclusión dogmática para nosotros, que es la sola fide. Entonces la sola fide es un dogma. Técnicamente. No. Yo quiero que me digas, ¿es o no es un dogma? Sí, o sea, a ver, ¿qué hace que una cosa sea dogma de que no sea dogma? Que la doctrina sea decretada de manera infalible y que tenga que ser creída universalmente. Pero eso es según quién. Según los dogmas de la Iglesia Católica. Pero es que ahí viene el punto. Tú estás mezclando peras con manzana, porque yo te puedo decir a ti que según la enseñanza oficial de mi iglesia, tu iglesia está podrida. ¿Tú lo vas a aceptar? No, pero espera. Estamos en lo del dogma. No te me va a escapar. No, estoy utilizando tu lógica. Es que estoy utilizando tu lógica. No te me escapes, no. Yo no me estoy escapando. Yo estoy quedándome aquí. Lo que te estoy preguntando es que cuando yo te digo a ti, ¿cómo se puede diferenciar una doctrina de un dogma? Tú me dices, bueno, porque la Iglesia Católica es la que define que es un dogma. Yo te puedo decir, bueno, eso que tú estás haciendo es un advericundial. Y si queremos utilizar el advericundial, yo puedo decir que mi iglesia enseña que tu iglesia está podrida. Pero ya va. ¿Eso tú lo tomarías como un razonamiento válido? Osman. Pero respóndeme. Pero ya va. Respóndeme. ¿Eso tú lo tomarías como un razonamiento válido? Pero escúchame, dame un segundo para proponerte algo, Osman. Antes de que me propongas, respóndeme. ¿Eso tú lo tomarías como un razonamiento válido, sí o no? Claro que no. Y entonces, ¿por qué yo sí tengo que aceptar el razonamiento cuando tú lo impones a mí? Pero escucha, vamos a acomodar esto, vamos a acomodarlo. Yo te presenté a ti que es un dogma para la Iglesia Católica. Ahora, como tú no haces, escucha. Yo te presenté que es un dogma para la Iglesia Católica, que sea decretado de manera infalible y que tenga que ser creído universalmente. Pero ahora, yo no te pregunté eso. Tú me preguntaste qué era el dogma para la iglesia. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué es el dogma para el protestantismo? ¿Qué se necesita para que sola fide viniera a ser un dogma? ¿Qué se hizo para que sola fide fuera un dogma? Técnicamente un dogma desde, para que lleguemos a un punto de acuerdo ahí, un dogma, vamos a decirlo así, sería algo necesario para creer para la salvación, ¿sí o no? No. Yo quiero que tú me muestres el proceso por el cual ustedes decretan un dogma. Porque yo te estoy explicando el proceso que la iglesia católica usa para decretar un dogma. Las confesiones de fe que desarrollan los distintos magisterios de las denominaciones protestantes van a llegar a la conclusión, doctrinalmente hablando, y casi que de manera dogmática, que la justificación se da única y exclusivamente por medio de la fe. Pero Osman, tú sigues evadiendo lo que yo te estoy preguntando. Pero te estoy respondiendo. No, tú no estás respondiendo. Yo te estoy preguntando, ¿qué metodología usa el protestantismo para decretar la metodología? Bien, el principio epistemológico, eso es la escritura.
Entonces, a través del principio epistemológico de sola escritura, Ajá. ustedes llegan a la conclusión de que el hombre solo se salva por fe. Sí. No, Ya, o sea, con eso. la justificación se da única y exclusivamente por medio de la fe. Y ya, o sea, ya eso es dogma. Técnicamente. ¿Y Porque si, entonces nosotros, dice la- porque si nosotros decimos que necesitamos obras para alcanzar justificación, entonces estaríamos abrazando el pelagianismo. El pelagianismo es una herejía. No, es que ningún católico te va a decir que alcanza su justificación solo por obras. Nosotros no somos solo obras. No estoy diciendo que ustedes sean solo obras. Me están Entonces la haciendo un muñeco de pregunta, paja. Pero ustedes creen pero ustedes creen, y de hecho esto es dogmático para ustedes, que las obras aumentan justificación. ¿Sí o no? no, las obras son parte de la justificación. Ahora yo te voy a preguntar a ti una Aumentan cosa. justificación, es lo que dice Trento. Espera, escucha. Si ustedes establecen dogma en base a la epistemología que surge de su doctrina sola escritura, ¿en dónde la escritura Ya, espérate un momento. Espérate un momento, porque necesito matizar algo aquí, Clemente. ¿Qué entiendes tú por principio epistemológico? ¿Qué entiendo yo por principio epistemológico? La epistemología es la ciencia y para tú sacar una conclusión de una investigación tú tienes que tener una base. Claro. Entonces la base supuestamente del principio epistemológico de sola escritura es la escritura. Entonces la pregunta que yo te hago es, en base a esto, Osman, en que la epistemología, que es lo que estudia y tiene que tener una base de estudio, es la escritura. ¿En dónde la escritura dice que el hombre es justificado solo por fe? En la carta a los romanos. ¿Qué dice la carta de los romanos? Romanos, no me acuerdo ahorita cuál es el capítulo, pero que dice justificado pues solo por la fe. No dice solo por la fe, no mienta, Osman. ¿No? No. Si yo te trajera la Biblia de Jerusalén en su cuarto volumen, que es Biblia católica, que diría eso. No, en ningún lugar dice que la fe sola justifica. Eso es falso. ¿No? No. La construcción gramatical te permite decir ahí que se sostiene solo por la fe. No, eso es falso, porque la fe es una cuestión intelectual. Fíjate el error de ustedes y que fue el error de Pablo. La fe Pablo es algo, ya. La fe es algo intelectual. Claro. Pero eso es gnosticismo. ¿Pero qué estás diciendo tú, Clemente? No, Osman. Señor Jesucristo. Osman. ¿En dónde tienes tú? Oye, ¿en dónde tienes tú tu fe? No, espérate. ¿En dónde tienes tú tu fe? En el Señor Jesucristo. No estoy hablando en el objeto a quien tú te fijas respecto a la fe. Yo estoy hablando tu fe. ¿Dónde como dicen los gringos, storage? ¿A dónde tú te guardas? ¿A dónde está tu fe? ¿A dónde? ¿En tu mente? ¿Cómo funciona tu fe? ¿A dónde que está? Lo que pasa es que tú quieres, o sea, pareciera que quisieras reificar la fe, como si fuera algo que se pueda materializar o algo así por el estilo, o algo que se puede ubicar así de una manera tangible. O sea, claro, es que la fe se manifiesta a través de las obras. ¿Te fijas? Ahí tenemos un punto. Tenemos un punto, ¿sí? Porque nosotros vamos a decir que una persona que tiene fe y que ha sido justificado hace obras, ¿sí? No, pero las obras no proceden de la fe. No, pero las obras no proceden de la fe, Osman. ¿No? Las obras no proceden de la fe, no. ¿No? Porque las obras, oye, si tú lees a Efesios, espera. Si tú lees a Efesios 2, versículo 10, te va a decir que las obras están ahí de antemano. Antes de tú llegar a la fe, ya estaban ahí. Ya que me estoy acordando cuando dijiste esto de las 7 Ahora, oye lo que te voy a explicar, Osman. Oye lo que te voy a explicar. Mira, ustedes, siguiendo la mala exégesis de Pablo, están tomando a Romanos 5. Sí. Clemente, tú estás diciendo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hizo una mala exégesis. Eso es lo que tú estás diciendo. El apóstol Pablo hizo una terrible exégesis. No, Clemente, no. Sí. Esta vaina se pudre. Eso es casi que una blasfemia lo que tú estás diciendo. No. Déjame expresar mi argumento. ¿Me dejas? Dale. ¿Me dejas expresar mi argumento? Tranquilo. Ok. Ahora escucha el argumento.
El apóstol Pablo hace lo mismo que ustedes hacen, que toman los versículos a mitad para darle un contexto que nada que ver. Fíjate, el apóstol Pablo toma su exégesis a partir del versículo 15 de Génesis, cuando Dios le hace la promesa a Abraham respecto al hijo. Lo toma del 15 y no lo toma del 12, en donde es que inicia la justificación de Abraham. Escucha, cuando termine de reír para que aprenda algo. Yo te estoy escuchando. Es que mi mente no termina de procesar la idea de que tú hayas dicho que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, haya hecho una mala exégesis. O sea, tú técnicamente estás diciendo que el Espíritu Santo inspiró, que Dios inspiró un error interpretativo. Eso es lo que tú estás diciendo, Clemente. Es que el Espíritu Santo no es el que hace exégesis, man, es la persona que la hace. Ahora, escucha, para que aprenda. Yo no dije que el Espíritu Santo hiciera exégesis. Yo lo que te estoy diciendo es que entonces, tus palabras dicen que Dios inspiró a una persona a que hiciera una exégesis errónea. Eso es lo que tú... Pero eso ni tu iglesia lo cree, no, muchacho. Espera. Man, espérate, déjame presentar mi argumento. Tranquilízate para que aprendas algo, porque yo como biblista estoy aquí para educarte a ti, a lo que te siguen a ti. Entonces, continúo. Pablo arranca su exégesis a partir del capítulo 15 de Génesis y obvia lo que es el capítulo 12 de Génesis, en donde se inicia la justificación de Abraham. Porque ahí es que viene lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que primero actúa la gracia de Dios, el llamado de Dios, y luego la persona responde. ¿Qué ocurre en el capítulo 12 de Génesis? ¿Qué ocurre? Que Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu parentesco, sal de tu parentela, de tu casa y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Qué hace Abraham? Obedece. La primera obra de Abraham es obedecerle a Dios. La gracia se le presenta, lo llama y Abraham responde con obediencia y se va. Ahí inicia la justificación de Abraham, con obediencia, con obediencia. Luego de que Abraham obedece, entonces es que le viene la promesa de Dios y Abraham cree en esa promesa de Dios en el capítulo 15. Pero todavía ahí no termina. La justificación de Abraham no termina en el capítulo 15. La justificación de Abraham se perfecciona y se completa cuando él obedece a Dios nuevamente y lleva a su hijo a sacrificar. Entonces, la justificación de Abraham tiene 3 etapas, Osman, 3. Y ustedes se brincan una para presentar esa sola fide que no tiene sentido. No, hombre, váyase a la roña, Clemente. Definitivamente, mira. Aprende. Tú técnicamente, que yo no voy a estar aquí todos los días. Tú técnicamente lo que estás diciendo es que Abraham en 20 años no alcanzó a justificarse. Eso es lo que tú estás diciendo. No, lo que yo estoy diciendo es que la justificación tiene que estar entre fe y obras. Sin obra, nadie puede ser justificado por fe sola. Eso es lo que yo me baso. Pero entonces tú estás oponiéndote, pero directamente a todos los 2000 años de teología paulina. ¿Se entiende? O sea, porque, a ver, partamos por el hecho de que... ¿A dónde dice Pablo que el hombre es justificado solo por fe? En la carta a los romanos. Ya no lo hablamos, pues. No dice de hecho, solo por fe. La Biblia, a ver, vamos a ponernos serios ahora sí. La Biblia de Jerusalén, en su 4º volumen, si la memoria no me falla, en sus estudios, que de hecho una de la Biblia con mayor sustento desde el punto de vista crítico, ¿no? Llega a tener la palabra sola, justificados pues solo por la fe. ¿Por qué? Porque a Martín Lutero se le estaba achacando el asunto de que él había anexado la terminología alemana allein, que significaba precisamente sola, ¿no? ¿Cuál es el punto acá? Que el tiempo le terminó dando la razón a Martín Lutero. ¿Sí se entiende? El tiempo le terminó dando la razón a Martín Lutero. ¿Por qué? Porque gramaticalmente hablando sí se puede sostener que el hombre es justificado solo por la fe, según lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y que tú dices que está equivocado, que el Espíritu Santo le inspiró en un error, sí se puede sostener desde el punto de vista gramático, ¿se entiende? Y eso en una Biblia católica vino así. Entonces, si tú me vas a decir a mí que no dice solo por la fe, anda a pelearte con todos tus eruditos, Clemente. O sea, ya no te pelees ni conmigo, anda a pelearte con todos tus eruditos. Pero espérate entonces. La Biblia se contradice. ¿Cómo va a contradecirse la Biblia? Ok, entonces si la Biblia no se contradice, escucha lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 24. Versículo 2. Ya, clásico. 24.
No, porque esto te va a probar a ti que si tú dices que la Biblia entonces no se contradice, entonces esto te va a probar a ti que tú te has equivocado. Porque el 24 dice, ya ves cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Santiago inclusive hace énfasis en lo que yo acabo de explicar. Te voy a hacer la pregunta. Respecto a Abraham. Analiza todo el contexto de Santiago, capítulo 2, y tú me vas a decir, sí, ¿el hombre se justifica en ese sentido por las obras ante los ojos de Dios o se justifica ante las personas de la iglesia? No, pero espérate, es que pero aquí respóndeme, hay que separar dos cuestiones. No, exacto, respóndeme. ¿Ante quién se justifica el hombre que está haciendo mención ahí, Santiago? ¿Ante Dios o ante la iglesia? ¿O ante las personas, pues? Ante Dios. Ante Dios. ¿El texto dice que se justifica ante Dios con las obras? Pero que él está hablando en términos generales. En términos generales, lee todo el capítulo y dime si Santiago está hablando en términos generales de que el hombre es justificado por las obras. Lo he leído y te estoy diciendo que sí. El único que dice el contexto, Pablo es que dice cuando está haciéndole, escucha, oye, Pablo haciéndole exégesis sobre Abraham, es que dice, si Abraham tiene algo que gloriarse, no delante de Dios. Eso es lo que dice Pablo respecto a la justificación. Pero en Santiago está hablando respecto a la justificación del hombre ante Dios. Porque el hombre no tiene que justificarse ante el hombre. Léeme los capítulos, los versículos que están antes y los versículos que vienen después y tú me vas a decir si realmente ahí está hablando de que el hombre se justifica ante Dios por las obras o se justifica ante la iglesia por las obras. Es que ya yo lo he leído el capítulo completo. Pero ¿por qué no me lo lees acá? Pero yo no te estoy preguntando si ya lo leíste, yo te estoy diciendo que lo leas acá. ¿Cuál versículo tú quieres que te lea? ¿Cuál? Léete por lo menos 10 versículos más arriba y después los versículos posteriores. Y vamos a interpretar ese texto desde su contexto. Ok, está bien. Pero antes de que nos vamos al contexto de Santiago, te quiero explicar algo en donde el protestantismo ha estado equivocado toda la vida respecto a la justificación por fe. Fíjate, cuando nosotros llegamos a la gracia, no traemos obra porque el sacrificio de Cristo es que cubre lo anterior. Es decir, por ejemplo, yo soy un ateo y tú me convences, yo vengo a la fe y creo en Cristo y me confieso. No, pero espera, estoy poniendo un ejemplo. Vengo a la fe, ok, todo lo malo que yo hice o todo lo que yo hice que no era bueno antes de yo venir a la fe, me queda justificado por la fe que yo he tenido en la predicación que tú me traíste. Lo anterior. Lo posterior a eso va relacionado con las obras porque la fe no se queda sola ya. Inclusive el mismo Lutero te decía que la fe no estaba sola. Entonces, mi estimado Osman, ahí es que está el error de ustedes. En lo anterior y en lo posterior, ustedes dicen que la obra no justifican y yo estoy de acuerdo. La obra no justifican antes de tú venir a la gracia, pero después que tú vienes a la gracia y por fe eres justificado de tus pecados anteriores, a partir de ahí, entonces tus obras te tienen que justificar. Espérate, Osman, espérate. Que ustedes tienen problema entendiendo. Te entregaste solito con lo que acabas de decir, Clemente. Que los hombres se justifican solo por la fe de sus pecados. Acabas de decirlo. Ya no hay más que hacer, Clemente. Ya no hay más que hacer. Sí. Pero escúchame lo que te voy a decir. Seguir discutiendo este punto. Sí, pero espera. Seguir discutiendo este punto va a hacer caer en necedad, Clemente. No. Escucha. Osman, te lo repito de nuevo para que no meta la pata. Te dije anterior y posterior. Tiene que hacer la separación para que no venga a presentar muñeco de paja. Te dije anterior, antes de llegar a la gracia, la fe sola te justifica. Tú no necesitas hacer obra para que el sacrificio de Cristo por medio de su sangre te justifique. Anterior. Ahora, cuando ya tú entraste en la gracia, Osman, las obras junto a la fe te justifican. Pero ¿cómo? La fe sola ya no te justifica. O sea que hay dos justificaciones. Claro. ¿Dónde están esas dos justificaciones? No, espérate, porque déjame matizar ahora. Déjame matizar. Matiza todo lo que tú quieras. No. Escucha, es que oye, Osman, es que la justificación inicial es por fe, pero la justificación final es por obra. ¿El juicio va a ser por fe o por obras? El juicio, yo te diría depende. Dale. Elabora. Vamos a volver otra vez al eje central, por lo que yo te estaba mencionando ahorita, ¿sí? No te me vayas, dale aquí. El juicio. Ya va, ¿Obra o fe?
pero ¿por qué tenemos que irnos para allá si yo te dije ahorita que leyeras la carta de Santiago y no lo hiciste? Te lo voy a hacer ahora, pero quiero ya concluir no lo haces? con lo que es la ¿Pero por qué no lo haces? Hazlo, pues. Porque te quiere escapar. Te quiere escapar. No, el que se quiere escapar eres tú, precisamente. Eres tú el que se quiere escapar. Ok. Oye, mi propuesta. Mi propuesta es que la justificación inicial no es por las obras del hombre. La justificación inicial. Tú llegas a la gracia por la fe. Te justifica la fe, tú llegas a la gracia. Ahora, a partir de que tú entras en el recinto de la gracia, que tú comienzas a caminar hacia adelante, la justificación final, ¿es por fe o es por obras? ¿La justificación ante quién? De la persona. El hombre, la justificación quién? de salvación. Por eso, Dios. Aquí viene el punto. Vamos a leer la carta de Santiago y vamos a ver de qué tipo de justificación está hablando Santiago. Si está hablando de una justificación ante Dios o si está hablando de una justificación ante los hombres. Ok, entonces yo te pregunto, ¿la justificación ante los hombres salva o no salva? No necesariamente va a salvar la justificación ante los hombres. Ajá, entonces las obras que yo te estoy hablando que justifican al final salvan. Entonces no puede ser ante los hombres. Pero es que, escúchame una cosa, porque yo creo que tú tienes una seria distorsión con respecto a lo que nosotros creemos como con sola fide. Porque escúchame una cosa, nosotros lo que hablamos es que la justificación del creyente se da única y exclusivamente por medio de la fe. Luego, ese creyente, y ahí es donde entra Santiago, ese creyente debe mostrar esa justificación con sus obras. ¿Se entiende? Ajá, ok. En la iglesia, pero luego las obras no aumentan justificación, Clemente. ¿Cómo aumenta justificación las obras? Osman, de nuevo, te planteo el mismo argumento. La justificación por fe es la que te entra en lo que es el recinto de la gracia, sin obras anteriores. Sin obras anteriores, por fe tú entras al recinto de la gracia. Ahora, ya una vez tú en el recinto de la gracia, que comienzas a caminar en esa gracia. Ya eres justificado. Ajá, entonces en el juicio final, ¿qué es lo que te va a dar la justificación que te va a dar la salvación? A ver, escúchame, Clemente, te voy a hacer una pregunta. Tú piensas que, ya va, pero tú piensas que la justificación, tú piensas que la justificación por nuestro Señor Jesucristo es una justificación a medias. ¿Una justificación cómo? La justificación que nos da la obra de nuestro Señor Jesucristo es una justificación a medias. No, es plena antes de tú llegar a la gracia, pero a partir de ahí entra tu responsabilidad como ser humano. Y nosotros, justamente lo que tú acabas de decir es lo que creemos nosotros los protestantes, Clemente. Entonces, ¿sí? ¿por qué ustedes creen que las obras condenan y las obras no pueden salvar? O sea, ¿Cuándo nosotros hemos dicho que las obras condenan? Las malas obras no condenan. Ah, bueno, ya va. Dependiendo, ¿no? Dependiendo. Mira, dime, ¿las malas obras condenan, sí o no? ¿Qué sería una mala obra? Robar, fornicar, matar. Bien. ¿Tiene sentido que una persona que ha sido justificada y que está en la gracia de nuestro Señor esté haciendo ese tipo de particularidades? No vamos a supuesto. Yo te estoy preguntando respecto a las eso obras. Te estoy haciendo la pregunta puntual. Pero es que en este caso en particular tú no me puedes vincular las obras acá. No, pero escucha, no estamos hablando del individuo ya, estamos hablando de las obras buenas y de las malas, sin importar. Entonces, el asunto que yo te planteo es este. Si las obras malas te condenan, ¿cómo es que las buenas no te pueden salvar? O sea, no tiene sentido. Hay una dicotomía en lo que ustedes predican. No. Ojo, yo te voy a decir, hay una obra buena que nos salva a nosotros. Ajá, entonces eso es lo que yo digo. Claro, en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esa es la obra que nos justifica a nosotros. Claro, esa es la obra que nos... A ver, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido general por la Escritura. Clemente, escúchame bien lo que te voy a decir. Dale. Vamos a hacer un recorrido general por la Escritura. Que te voy a dejar repetir un ratito. El pueblo de Israel tenía que estar manteniéndose haciendo obras para poder estar en gracia con Dios. Sí. Las obras de la ley, ¿verdad? Correcto. Muy bien. ¿El pueblo de Israel pudo guardar esas obras de la ley de manera perfecta, sí o no? No. Ok.
Pablo dice que lo que justifica son las obras de la ley o la gracia. La gracia en el nuevo pacto. Listo, muchísimas gracias. Entonces, bienvenido a Sola Fide. No, ahora me toca a mí. Ya va. Déjame cerrar el punto. No tiene ningún sentido que Dios, habiendo visto todo lo que el pueblo de Israel padeció, que no se pudo mantener guardando las leyes del antiguo pacto y demás, pretenda que ahora sí se van a mantener haciendo obras para alcanzar justificación. No tiene ningún tipo de sentido eso, Clemente. Y por eso es que la teología de Pablo es tan chocante para muchas personas, para los judaizantes en su época. Ok, ahora me toca a mí. ¿Las obras que hacían los judíos pertenecían a la antigua alianza, sí o no? Obviamente a la antigua alianza, claro. Ajá. Las obras en la nueva alianza son las obras que se hacían en la antigua alianza respecto a la justificación por medio del sacrificio y holocausto de animales. ¿Es la misma? Matízame la pregunta porque siento que hay como un enredo ahí. Ok. En el Antiguo Testamento, los judíos se justificaban por medio de los sacrificios de animales para perdón de sus pecados. Ajá. Sacrificaban pecado y el animal tomaba el pecado de la persona y era sacrificada la víctima por la persona. Claro. ¿Verdad? Lo dice en Éxodo 29:30, creo que dice respecto al sacrificio. Ok. Entonces, sigo para adelante. Nos vamos a la nueva alianza. ¿Verdad? Okay. Las obras de la nueva alianza son las mismas obras que justificaban en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? La prefiguración, no las mismas. Perfecto. Entonces, de ahí ya vamos a dejar el Antiguo. Te voy a agarrar acá. Tranquilo, pero déjame concluir. Déjame concluir. ¿En quién se da el cumplimiento de toda esa prefiguración de las obras del Antiguo Testamento? Pero déjame concluir y yo te lo respondo. Dale. Respóndeme. Okay. Ya quedaste claro en que las obras de la ley no son las obras de la nueva alianza, las obras de Cristo. Quedamos claros en eso. Entonces, las obras que se presentan en Mateo, capítulo 25. No me estés distorsionando mis palabras. Las obras del Antiguo Testamento son la prefiguración y cumplimiento en Cristo Jesús. Ok, pero yo no estoy hablando de la obra específica que justifica en términos generales. Estoy hablando de la obra que justifica en términos individuales, no generales, porque la general, yo te expliqué que la que justifica en términos generales es la que te justifica lo malo que tú hiciste antes de venir a la gracia. Lo anterior, tú quedas justificado por lo anterior, no después, porque tú no puedes descargarte de tu responsabilidad. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Ustedes se quitan la responsabilidad y se la tiran todo a Cristo. Cristo es el responsable ya de lo que yo haga. Eso es lo que ustedes hacen. Entonces, pero si es Cristo el único que podía satisfacer ese sacrificio, ningún, Clemente, escúchame lo que te voy a decir, ni un solo ser humano en la tierra, aparte de nuestro Señor Jesucristo, va a poder alcanzar a satisfacer la demanda, ¿sí? Correcto. A satisfacer la demanda que se nos imputa a nosotros por nuestros pecados. No va a haber obra alguna, aparte de la de nuestro Señor Jesucristo, que pueda aumentarnos justificación, Clemente. Osman, entonces, ¿qué es lo que ocurre en Mateo 25? Los que no hicieron las buenas obras, ¿por qué fueron condenados? Tendría que leer el contexto ahorita, no lo tengo en la mano, no me llega ahorita el contexto de Mateo 25. Pero tú lo conoces perfectamente. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Pero ahí viene precisamente lo que dice Santiago. ¿Son justificados ante quién? Pero espérate, lo que te estoy preguntando es, ¿los que no hicieron las buenas obras fueron condenados, sí o no? ¿Las buenas obras ante quién? Ante Dios, porque Cristo dice, cuando lo hiciste con uno de estos, a mí lo hiciste. Ante Dios. ¿Y eso aumenta justificación? No estamos hablando de aumento, estamos hablando de condenación o salvación. Ahí viene el punto. Osman. Claro, exactamente. Ahí viene el aspecto. Viene la función de que una persona que ha sido justificado tenga
las obras para demostrarle a las personas que ha sido justificado, que ha sido redimido por la sangre del Cordero, que ha sido limpiado de sus pecados y todo eso, ¿sí o no? Sí, y si tú no la haces, ¿te condenas o te salvas? No necesariamente nos condenamos como tal, como tú lo entiendes. Escúchame bien, Clemente, escúchame. Escúchame bien lo que te voy a decir. La justificación se da solo por fe. Luego, nosotros no somos antinomianos. Pero oye, Osman, razona, pero tú razona conmigo. Pero ya va, tú siquiera entiendes lo que quiere decir antinomiano. Claro, sí, antinomiano. ¿Qué dice? Que lo que no hacen obras. Ajá. ¿Nosotros somos antinomianos? Lo son en cierto sentido. No. Oye. Ni una lo son sola. En cierto sentido. Escúchame una cosa, Clemente. Ni una sola persona protestante te va a decir que nosotros no tenemos que hacer obras. Nosotros cuando decimos que no tenemos que hacer obras es para aumentar justificación, porque la justificación nuestra se nos imputa a través de un acto forense solo por medio de la fe. Nosotros no tenemos que estar haciendo, escúchame bien, si tú me dices a mí que nosotros tenemos... si tú me dices a mí que nosotros tenemos que estar haciendo obras para completar la justificación ante los ojos de Dios, tú me estás diciendo entonces que el sacrificio de Cristo fue insuficiente y por ende no fue perfecto. Y por ende, tú tendrías que ubicar otra palabra, aparte de tetelestai, que sea utilizada para hablar de cómo nosotros, sí, somos, se nos aumenta la justificación por medio de las obras. Pero tetelestai te habla de que se cumple de manera perfecta y tiene un cumplimiento culmen en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero espérate, aquí es que ustedes se vuelven a equivocar, porque ese acto forense de tetelestai ocurre en un momento, no es una cuestión que te está diciendo que lo que tú haces mañana te queda perdonado por ese acto jurídico que se declaró ahora. Por ejemplo, tú vas delante de un juez y el juez te trae los cargos, tú tienes cargo que robaste, que hiciste esto, y el juez dice, ok, yo lo declaro inocente en este momento. ¡Pam! Tetelestai, declarado inocente por todo lo que hizo anteriormente. Ese acto forense, cuando te declaran inocente, es algo que se presenta de manera continua. O sea, ¿te va a perdonar si tú mañana vuelves a robar o a matar? ¿Por qué podríamos perder nosotros esa justificación entonces? Pero espérate, escúchame la pregunta para que no te me escapes, porque no, pero es que estoy ahí. Estoy ahí en tu pregunta. Quédate aquí. El juez te declaró inocente de todo lo que tú hiciste anteriormente. Lo mismo que yo te explicaba cuando uno entra en el recinto de la gracia, ¿ok? El juez te declaró tetelestai, inocente de todo lo anterior, ¿verdad? Inocente, justificado. Ahora, ¿qué pasa después que ocurre ese acto jurídico, que te declaran inocente respecto a lo que tú vas a hacer después? Si tú haces malas obras o no haces lo que tenías que hacer, ¿qué tiene que ver ese acto forense de ahora con lo que tú vas a hacer después? ¿Puedo responder ya? Sí, dale. La pregunta está basada en un error de presuposición de que una persona que ha sido justificada, que ha entrado en la gracia, que tiene el Espíritu Santo, va a seguir cometiendo errores. ¿Se das cuenta por qué no puedo entrar en tu pregunta, Clemente? Pero Osman, tú conoces miles de pastores que después de haber recibido... Escucha. Tú conoces miles... espérate, para que te veas cómo quedaste cojito. Miles y miles de pastores que después que recibieron el tetelestai, inocente anterior, todo lo anterior. Después de ahí, te voy a hacer una pregunta. Pero tenemos el caso de eso. Tenemos el caso de esos pastores que son tremendos blasfemos y que abusan y que son un desastre, pues. Bien. Igual que los sacerdotes católicos, pero bueno. Viene el punto. Supongamos que uno de esos pastores se arrepiente. ¿Qué obra hace esa persona para ser justificada? El arrepentimiento y de cambiar de obra mala a obra buena. El arrepentimiento es una obra. Claro que sí. El arrepentimiento es la consecuencia de tú reconocer
que eres pecador y que tú no puedes hacer ninguna obra que te pueda alcanzar justificación, Clemente. Eso es el arrepentimiento. Y escúchame, de que tú sin la obra de Cristo no puedes hacer absolutamente nada. Eso es el arrepentimiento. Escucha, Osman, el arrepentimiento es una obra inmaterial o espiritual. Pero aparte, escucha. A partir de esa obra inmaterial espiritual, entonces, ¿qué viene? Viene lo que se manifiesta. Tú tienes que ese arrepentimiento. ¿Por qué se arrepiente? No se queda en el arrepentimiento. ¿Por qué se arrepiente una persona? Pero espérate. ¿Por qué se arrepiente una persona? Porque su conciencia le dice que hizo algo mal. Exacto. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama qué? ¿Cómo se llama eso? Que su conciencia le dice que hizo algo mal. ¿Ante los ojos de quién? ¿Ante los ojos de quién su conciencia le dice que hizo algo malo? Ok. El Espíritu Santo te indica que tú estás haciendo algo malo. Ajá. Hasta ahí. Entonces, ¿cómo se llama creer a la indicación del Espíritu Santo? Pero espérate, Osman. ¿Cómo se llama? Pero ya va. ¿Cómo se llama el creer? ¿Cómo se llama el acto de creer al Espíritu Santo? Se llama fe, creer en lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Y la fe, ya va. Y la fe que del Espíritu Santo es una fe viva, ¿verdad? Claro. Y eso termina derivando en el arrepentimiento, ¿se entiende? Ajá. Muy bien, pero la persona fue justificada. Ajá. La persona fue justificada después de que se arrepiente o ya previamente en el momento que tiene fe en la indicación del Espíritu Santo. No, en ninguno de los dos. En ninguno de los dos. No. Espera. Mira, Osman, el error tuyo y de los protestantes. Ajá. Ustedes creen que el arrepentimiento se queda en la mera causa intelectual de tú decir me equivoqué. No. El equivoco que tú entiendes y que el Espíritu Santo te dejó ver tiene que manifestarse en tu cambio de vida. Porque si no hay un cambio de vida. Pero es que ahí es donde se habla de la regeneración. Es que ahí es donde se habla de la regeneración. Pero el paso previo a la regeneración es la fe, Clemente. Sí, pero que no se queda en la fe, Osman. Pero cuando nosotros hemos dicho que se queda en la fe. Tú estás diciendo que con la fe basta. Ya va. Somos justificados por la fe, Clemente. Luego eso no quita que nosotros, después de ser regenerados, tengamos que quedarnos aquí de brazos cruzados y ya. ¿Cuándo nosotros hemos dicho eso? Entonces, ahí vienen las obras, Osman, de nuevo. Pero no aumenta la justificación. Es que este es el punto, Clemente. Si tú me dices a mí, escúchame bien, si tú me dices a mí que el Espíritu Santo o que Dios te da una fe a ti y que te justifica por medio de esa fe a medias, tú me tienes que decir a mí que Dios es un ser que hace las obras incompletas, brother. Eso es lo que tú me tienes que decir a mí. No, lo que están dejando las obras incompletas son ustedes. No las obras incompletas. Yo lo que estoy diciendo es la obra de Dios, no la obra humana. Sí. La obra de Dios. ¿Tú te atreverías a decir que la obra de Dios es una obra incompleta para salvar a las personas? No, Osman. Quienes la dejan incompleta es ustedes, porque escucha lo que ¿cómo la vamos a dejar incompleta nosotros la obra de Dios? Ok, te explico por cómo la están dejando incompleta. Ustedes toman el acto de fe, que es una cuestión intelectual. Si no hay un cambio de vida en esa fe de lo que tú creíste, no importa que tú intelectualmente digas fuiste justificado, porque la justificación no se queda en el mero acto intelectual. Pero Clemente, sigues pegándote, pero con todas las ganas del mundo, con un muñeco de paja. Pero es que te estás peleando solo, Clemente. La persona en el momento que es regenerada, esa persona ya, obviamente, la consecuencia lógica de eso es que esta persona hace buenas obras, ¿se entiende? Ayuda al prójimo, le da de comer al enfermo, etcétera. Pero eso no aumenta justificación. Ya la persona, escúchame, tú lo que me tienes que decir a mí es entonces que el Espíritu Santo regeneró a esa persona a medias. Eso es lo que tú me tendrías que decir a mí. Por ende, si tú me dices que el Espíritu Santo regeneró a esa persona a medias, está el Espíritu Santo haciendo una obra incompleta en la persona. ¿Se entiende? Pero Osman, mira cómo tú te vuelves a equivocar. Por eso te sigo diciendo, escucha, que la justificación no es solo por fe, porque la justificación no se queda en el mero acto intelectual, sino que viene a través... Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué obra se necesita? ¿Qué obra necesita Dios que tenga una persona para que Dios lo considere para regenerarlo?
La Biblia te la muestra todas las obras ahí, Osman. ¿Cuál? Entonces, mira, oye, ponme atención que quiero ser específico y claro. Pero contigo. ve al grano. No te pongas a... No, que ya te he explotado ya, pero una más te voy a explotar. No, por lo menos yo no dije que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cometió malas exégesis, pues, pero bueno. No. De que la cometió, Cállate. porque partió de donde no debió. Ahora escucha. Dios mío. O sea, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hizo malas exégesis. ¿Tú estás siendo inspirado? Oye, te acabo de dar Tú una estás siendo cátedra inspirado, bíblica. Clemente. Ya va. No, pero espérate. Tú estás siendo inspirado, Clemente. No, yo estoy haciendo una exégesis bíblica completa. Por eso, pero entonces, no a media, pero no a media. escúchame, pero el apóstol Pablo hizo una exégesis completa, inspirado por Dios. Inspirado por Dios. No la hizo completa porque no comenzó en el capítulo 12, en donde Dios llama, escucha, Osman, Pablo habla entonces del capítulo 12, en donde Dios llama a Abraham y Abraham obedece. ¿Cómo? Habló Pablo. Pablo habló del capítulo 12, cuando la gracia de Dios por gracia, llama a Abraham y Abraham desde su interior responde al llamado de Dios y obedece y comienza a caminar y se va. Pablo habla de eso. No, Pablo por supuesto que no. No, porque es que ya Abraham, porque ya Abraham no había sido justificado, Clemente. Eso, ¿Cuándo? Antes del 12, ¿cuándo había sido justificado él? En el momento que creyó. Porque porque ya va. ¿Por qué Abraham agarra y se va por allá? Porque le entró un arranque loco y agarró y empezó a caminar. Y se fue desde Ur de los Caldeos hasta llegar a Canaán. Escucha, él obedeció. Dios llamó por su gracia. Pero él obedeció ¿por qué? Vamos, dilo, Clemente. Él obedeció ¿por qué? Porque creyó. ¿Y el creer implica qué? El creer implica actuar en lo que tú crees. No, vale. Vamos, Clemente. ¿El creer implica qué? O sea, tú primero, tú primero actúas y después crees. Eso es lo que tú estás diciendo. No. Lo que tú estás diciendo es que Abraham pudo haber creído. Espérate un momento. Espérate un momento. O sea que la persona obra primero y después cree. No. Escucha. ¿Tú crees que Abraham hubiera sido justificado si le cree a Dios, pero se queda en su casa y no se va? No, por supuesto que no. Entonces. Pero es que precisamente, pero Abraham obró ¿por qué? Abraham arrancó a caminar ¿por qué? Pero que estamos hablando del conjunto de fe y obras. Pues dilo, ¿por qué? Abraham arrancó a caminar ¿por qué? Porque creyó. ¿Y el creer implica qué? Actuar en lo que tú crees. Ya. Abraham actuó porque creyó. ¿Y el actuar implica qué? Actuar en lo que tú crees, obrar en lo que tú crees. O sea, que la persona primero obra y después cree. Eso es lo que tú estás diciendo. Pero escucha. La respuesta No, pero espérate, Osman. La respuesta de creer es de Dios o del hombre. Estás a un pasito de hacerte de sola fide. Voy de nuevo. Tú te vas a ser católico. Voy de nuevo. Tú te vas a ser católico. Escúchame bien lo que te voy a decir. Ponga la lupa. Ya. Déjame traerlo por acá. Déjame traerlo acá. Que te voy a reventar en esta. Póngale lupa y hágale zoom. Ajá, Clemente. Vamos ya. Ajá, dale. Abraham arrancó a caminar ¿por qué? Porque creyó. ¿El creer implica qué? Actuar en lo que tú crees. Yo que verdad, yo estoy a punto de tirar la toalla. Abraham arrancó a caminar porque tuvo fe en la promesa de Dios. Y eso fue lo que lo justificó, Clemente. Eso es lo que está hablando Pablo en la carta de los Romanos, por Dios. Pablo no está hablando del capítulo 12. Escucha bien ahora. Escucha, me toca a mí. No tiene por qué hacer mención del capítulo 12 si ya previamente, antes de que Abraham comience a caminar, ya él había sido justificado ante los ojos de Dios. O te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué piensas tú que Dios eligió a Abraham? Pero, Osman, ya habíamos aclarado ese punto cuando tú dijiste que si Abraham no hubiera caminado, no hubiera sido justificado. ¿Por qué vuelves para atrás? Yo no dije que no hubiera sido justificado. No, si Abraham no camina y obedece, no hubiera sido justificado. Si se queda en el solo creer, como ustedes predican, no hubiera sido justificado. No. Abraham precisamente actúa porque fue justificado. ¿Se entiende? Abraham actúa porque fue justificado.
Escucha, Osman, Ay, vamos de Dios nuevo, mío, vamos de nuevo. Oye, la gracia de Dios actúa y llama a Abraham. El creer, ¿es de Dios o es del hombre? Del hombre. Ok. ¿Y qué tiene que Cuando tener el hombre para creer? Espérate, ¿Qué no tiene me que- preguntes, que me ¿Qué toca a tiene mí. que Me ya toca a va, mí. ¿qué tiene que tener el hombre para creer? Creer, no tiene que tener nada, creer. O sea que el hombre tiene que tener una mezcolanza de creencias para poder creer. Eso es lo que tú estás diciendo. Osman, tú quieres enredar el bollo porque sabes que está bien cogido. Es que Óyeme bien lo que te voy a atrapado decir de eres nuevo. tú, Clemente. Dios, la gracia. Tú eres Oye, el que está atrapado. pues no vamos yo. de nuevo. Vamos de nuevo. La gracia de Dios actúa. Dios, por su gracia, actúa y llama a Abraham. Y le dice, Abraham, sal de esta casa y vete. ¿Hasta ahí estamos bien? Ajá. Sí. Ajá. Entonces, el ser humano responde a esa gracia de Dios y le cree a Dios. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Pero le cree, ¿por qué? Espera. No me interrumpa. Pero es que, No me interrumpa, pero es que espérate. antes que siga, Abraham le cree, ¿por qué, Clemente? ¿Por qué le cree a Abraham? Vamos a pasar a eso más adelante, pero quedémonos aquí para que no te salga Pero del ¿cómo? contexto. ¿Cómo nos vamos a pasar más adelante? Estamos ahí mismito. Tú quieres, Estamos acá hasta donde tú estás. Estamos acá. Yo te dejé que me hicieras tu pregunta y yo te respondí honestamente. Pero vamos allá, vamos al allá. paso, No, vamos al paso. honestamente no me la respondiste. Me respondiste lo que tú quisiste. No honestamente. No, ok, pues dame mi tiempo y yo te respondo lo que tú quieras después. Dale. Vamos por partes. Ok, comenzamos de nuevo. La gracia de Dios actúa primero y llama a Abraham. Y le dice, Abraham, sal de tu casa. El hombre, Abraham, responde y cree en lo que Dios le dice. Hasta aquí. Entonces yo te pregunto, si Abraham fue justificado por solo creer en ese momento, si Abraham no camina y se va, ¿hubiera sido justificado verdaderamente Abraham por solo creer si se quedó en su casa? De hecho, Abraham termina siendo justificado es por la fe. Lo que pasa es que Dios tenía un plan con Abraham, ¿sí o no? ¿Tenía Dios un plan con Abraham? Osman, sígueme el contexto que yo te estoy dando. Yo te estoy preguntando. Pero es que el contexto que tú me estás dando no es el contexto bíblico, Clemente. Claro, yo te estoy diciendo, Abraham. Uy. Se pudrió. Ahí está. ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? Yo no te escucho. Uy, se recontrapudrió. A ver. Ah, no tiene que ser que lo están llamando ahí. ¿Te están llamando? No. Si quieres, sal y vuelves a entrar. No se te escucha. No se te escucha. Si quieres, sal y vuelve a entrar. Sal y vuelve a entrar. Dios mío de mi vida. O sea, yo acá estoy. Mira, de todos los temas que hemos hablado, yo todavía no termino de procesar el tema de que o sea, Pablo, inspirado por Dios, hizo una mala exégesis. O sea que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a que cometiera un error interpretativo. Y ese error interpretativo forma parte de un canon bíblico que es dogmático para ellos. Váyase a la mismísima roña, viejo. Dios mío de mi vida, pues. Ya volvió Clemente. Vamos. Ay, chamo, vale. A ver. Vamos a ver si de repente que le... Ahora sí, cuéntamelo todo. Ok. Iniciemos de nuevo, Osman, porque tú estás más cogido que un pecado en un gancho. No, escucha. Sí. Escucha. Te voy a llevar suavecito. Oye, Dios, por medio de su gracia, obra y llama a Abraham. Y le dice, Abraham, sal de aquí a un sitio que yo te voy a indicar. Sal. Abraham responde al llamado por gracia que Dios le hace y cree en el llamado que Dios le hace. Tú dices, y el protestantismo dice, que ya Abraham en ese momento, por haber creído, ya fue justificado. ¿Ok? Hasta ahí estamos en la creencia protestante. Abraham por creer en ese momento fue justificado. Ahora la pregunta que yo te hago, escucha bien. Si Abraham ya fue justificado por creer, si Abraham no hubiera salido y comienza a caminar para la tierra que Dios le indicó, ¿hubiera sido justificado con solo creer si él se hubiera quedado en la casa?
Listo. Responde. Bien, voy. Tu pregunta está partiendo de un error de categoría. ¿Por qué? ¿Por qué? No te molestes. ¿Por qué te estoy diciendo, Clemente? Porque resulta y acontece que lo que termina justificando a Abraham no es la acción, es la fe que tuvo para accionar. Es la fe, la convicción de lo que se espera y la certeza y lo que no se ve. ¿Sí? Ajá. Osman, no está respondiendo, te está rebalando. Eso lo tuvo el apóstol Pablo, Abraham, eso lo tuvo Abraham para ir y llevar a cabo el plan de Dios, que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra. Osman, ustedes, los protestantes, lo que enseñan es que Abraham, si se hubiera quedado en su casa después de haber creído, es justificado. Eso es lo que ustedes enseñan. Es el error de ustedes. Ustedes dicen que Abraham, cuando oyó la palabra de Dios y creyó, escucha, espera, para concluir. Dale. Ustedes, los protestantes, enseñan que cuando Dios llamó a Abraham por gracia, cuando Abraham creyó, ya fue justificado. Es decir, que Abraham se pudo haber quedado en su casa sin obrar y ya hubiera sido justificado. No. Entonces, tú dices que no. Sigues haciendo un error de categoría, Clemente. Pero eso es lo que ustedes... Cuando tú dices que las obras no justifican junto a la fe, estás diciendo que Abraham se pudo haber quedado en su casa sin obrar y hubiera sido justificado. Ahí viene el muñeco de paja. Precisamente, escúchame bien lo que te voy a decir, Clemente. Escúchame bien lo que te voy a decir. Abraham actúa porque le creyó a Dios. Y el creer a Dios implica tener fe. Y es la fe la que nos justifica, Clemente. Ok, entonces, si Abraham, por medio de creer y por medio de su fe, recibió su justificación, si Abraham se hubiera quedado en su casa y no obra, ¿hubiera sido justificado? Pero ¿cómo no iba a obrar, Clemente? ¿Cómo no iba a obrar si Abraham... ¿En qué se basaba precisamente la fe de Abraham? Ok. En creer en que Dios tenía un plan para esa nación, ¿sí o no? Para que en su simiente serían benditas las naciones de la tierra, ¿sí o no? Claro, sí, creyó en lo que Dios le dijo. Okay. Exactamente. Y el creer precisamente implica tener fe. O sea que Abraham tuvo fe y fue justificado ante los ojos de Dios antes de ejecutar cualquier acción, antes de ver siquiera cumplida la promesa de Dios en su vida. Abraham ya tenía fe, ¿se entiende? Y eso es lo que lo justifica. Oye, Osman, si te sigues brincando el proceso, Osman, no te me brinques el proceso. Tú dices que las obras no salvan. Y yo te estoy diciendo que las obras con la fe son las que salvan, que la fe sola no salva. Y te lo explico con palito y bolita y no entiendes. Te digo. ¿Y qué obra hizo el ladrón en la cruz? Pero Osman, ¿cómo tú vas a traer una excepción para aplicarlo a la regla general? Ustedes, los protestantes, escucha. O sea que el ladrón en la cruz se salvó solo por tener fe, ¿verdad? No. ¿No? Ok. No. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz entonces? Ok. El ladrón reconoció que Cristo era Dios y se cumplió en la escritura que dice que todo el que clamara el nombre de Dios iba a ser salvo. ¿Y qué se necesita? ¿Y qué se necesita para hacer eso? Estar en una cruz. ¿Se necesita estar montado en una cruz para creer que Jesús es el Hijo de Dios? No. Para salvarse solo por fe sin obrar después de haber creído. Para salvarse solo por fe sin obrar después de haber creído. Ajá. Hay que estar en una cruz para eso. Hay que estar, no termino de aterrizar tu punto. O sea, yo lo que te estoy diciendo es, el ladrón en la cruz. Tú dices que el ladrón en la cruz hizo una obra, ¿verdad? Que fue la obra de reconocer. Hizo 3. Ok. ¿A quién le creo? ¿A Nelson Clemente o al Papa Francisco que dice que el ladrón en la cruz no tuvo buena obra? No me salga con eso porque a Carlos Velo se lo expliqué 1 millón de veces. ¿Pero a quién se lo creo?
Ok, ¿a cuáles obras se refería el Papa? ¿A las obras espirituales o a las obras físicas? Pero es que ni siquiera tu propia iglesia puede hacer una distinción entre eso, entre una obra espiritual y una obra física. Pero no, pero ya que tú me quieres confrontar con el Papa Francisco. Pero tú estás creando una nueva serie de categorías que ni siquiera tu iglesia reconoce, Clemente. Pero Osman, la iglesia claro que reconoce las obras espirituales. ¿Por ejemplo? ¿Por qué orar por los enfermos no es una obra espiritual? Eso no sería una obra en sí. Claro que es una obra. No, tú interceder por un hermano no es una obra. Interceder sería distinto. Lo mismo cuando tú oras para interceder por alguien, no es una intercesión que tú haces. Cuando pero tú no le dices Padre necesariamente... Santo, pero escucha, esa cuando obra, tú oras, pero esa obra implica algo material. Espiritual, es una obra espiritual de la que te estoy explicando que hizo el ladrón. Ajá. Vámonos otra vez. No, si no aquí nos vamos a volver un 8 otra vez. Vámonos otra vez al ladrón en la cruz. ¿Qué obra hizo el ladrón en la cruz? 3 obras hizo el ladrón en la cruz. ¿Qué obra hizo el ladrón en la cruz? Primero, confesó que Cristo era Dios, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Bien, dice, ponle una pausa ahí. Ajá. Pero déjame concluir la respuesta. La primera, concluye la primera. Con la primera me basta. Ok, la primera. Reconoció que Cristo era Dios al lado de él. Le dice al otro ladrón, pero no es que tú temes estando al lado del Señor. Primera obra, Romanos 10, 9, 10 dice, todo el que confiese con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Ok, aplicado al ladrón. Primera obra aplicada al ladrón. Dale. Bien, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué se necesita para confesar eso? Para confesar que Jesús es Dios. Creer. ¿Y el creer implica qué nuevamente? ¿Qué implica el creer? Osman, es que tú estás confundiendo algo. Fíjate, primero es creer y después viene la fe. La fe no es antes del creer, son distintas. El creer, no, escucha, oye ahora. No, Clemente, te pasaste. Oye, Oscar. Clemente, lo que tú estás diciendo es pelagianismo. Búscalo, puro, estúdialo. Crudo y duro, Clemente. Lo que tú estás diciendo es pelagianismo. Estudia. Clemente, ni tu iglesia lo enseña, ¿qué? Clemente. ¿Cómo? A ver, tú me estás diciendo que el creer produce la fe. ¿Tú sabes quién creía exactamente? No, falso. No ponga palabra en mi boca. Está grabado y lo dijiste. No, ok, escucha. Si lo dije, voy a matizar para que lo entiendas. Dije que el creer es distinto que la fe. Y la fe viene después del creer. Ajá. La fe viene después de creer. Por eso Pablo en Hebreo 11 dice que la fe es lo que se va a ver, lo que se espera. Te lo está presentando en futuro. No te lo está presentando en el instante cuando se te predica el evangelio y tú crees en lo que se te está predicando. Entonces, tienes serio problema antropológico ahí, Clemente. Vale. No, yo te estoy dando una explicación que para muchos quizás no la entienda porque es muy profunda. No, ni siquiera tú la entiendes. No, esto es Biblia pura y teología clásica que te estoy dando. Teología que ni tu iglesia enseña, Clemente. O sea, entonces, sí. Oye, vamos a concluir lo de Abraham. Lo que ustedes enseñan los protestantes. Sí, pero ya para concluir. Mira, ya se concluyó lo de Santiago, ya se concluyó lo de Abraham, ya se concluyó lo de si se necesitan obras o no se necesitan. Ahora estamos con lo de necesitan o no. ¿Para qué? ¿Para aumentar justificación? No. No. Para salvarse. ¿Se necesitan las obras, sí o no? Forman parte del plan de salvación, pero no es que aumentan justificación. No. ¿Se necesitan las obras para salvarse, sí o no? Para salvarse, no. Pero viene el punto. Viene el punto, Clemente. ¿Qué obra hizo el ladrón en la cruz? Y tú me dices una obra, lo cual implica que el brother creyó para confesar eso. Yo te pregunto, ¿qué se implica para eso? ¿Qué se implica para eso? Ya va, pero déjame hablar. ¿Qué se necesita para eso? Implica tener fe. Tú no puedes confesar con tu boca algo de lo cual tú no tienes fe, Clemente. Ese es el punto. Primero está la fe, primero tú tienes fe y luego esa fe te hace confesar. Si tú eso lo quieres tomar como una obra, eso es un asunto muy tuyo. Pero lo que primero se da
Ontológicamente hablando, es esa fe la que ya te ha justificado, Clemente. Es esa fe. Déjame hacerte un exégesis contextual bien breve respecto al ladrón de la cruz. Me imagino. Oye, el ladrón de la cruz. Ya va, ¿por qué? Te voy a hacer una pregunta breve acá. ¿Por qué yo debería creer en tu exégesis y no en la de Pablo? No, yo te voy a dar un exégesis contextual del texto. Por eso, pero ¿por qué yo debería creer en tu exégesis y no en la de Pablo? ¿Por qué tú deberías creer en lo que yo te estoy predicando respecto a que Pablo no habló del capítulo 12? No, que tú estás diciendo que Pablo hizo un muy mala exégesis. Sin embargo, Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Lo que yo te estoy preguntando es ¿por qué? ¿Cuáles son las razones que yo debería tener para creer en que tu exégesis sí está correcta y no la del apóstol Pablo? Pero espérate, es que tú estás diciendo que Pablo estaba siendo inspirado cuando estaba citando lo que ya se había escrito inspirado. O sea, ¿cuántas inspiraciones hay ahí? Porque Una Pablo sola, lo que estaba haciendo... ¿hay una sola inspiración? O sea que la carta a los romanos no es una carta inspirada. Escucha. La carta a los romanos no es una carta inspirada. No. Osman, escucha. La carta a los romanos no es una carta inspirada. No, espérate, no te adelantes. Lo que yo te estoy diciendo a ti, lo que Pablo es, no, escucha, en Romanos, estamos hablando de Romanos, no de Hebreo. Lo que Pablo menciona en Romanos de Abraham, lo que ya había sido escrito por inspiración. Tú estás diciendo que lo que se escribió primero fue inspirado y lo que Pablo repite, que es lo mismo, volvió a ser inspirado. Sí, claro. ¿Cómo es eso? No ¿Cuántas inspiraciones hay entonces? ¿Una sola inspiración? ¿Y cuál de las dos es? La que se citó allá pero ¿cómo que cuál de las Génesis o la dos? de Pablo? Es la misma inspiración. No, escucha. Es la misma inspiración, Clemente, es teognosto. Escucha. Ay, Dios mío. Escucha. Clemente, vamos matizando ya para ir cerrando porque Dios mío. Okay, sí, ya, que te vine a dar duro fue. Escucha la pregunta. Fácil. Yo quisiera tener el nivel de autoconfianza que tiene Clemente, vale. Oye, la teonustos que ocurre en Génesis, cuando se escribe la historia de Abraham y que Pablo la viene a repetir, porque Pablo lo que hace es que repite lo que ya fue inspirado. Cita. ¿Cuál de la repite lo que ya se escribió? Cita. Eso es todo. Lo cita porque aparece escrito, pero lo repitió lo que está en Génesis o no. Entonces yo te pregunto, ¿cuál de las dos inspiraciones es la teonustos? ¿Cuando se escribió originalmente el Génesis o cuando Pablo viene aquí y lo vuelve a citar? ¿Cuál de los dos? Las dos. Es una inspiración en dos autores distintos, Clemente. Pero ¿cuál es teonusto? Entonces hay dos teonustos. No, hay dos cartas que tienen la misma inspiración. Bereshit es inspirado y la carta a los romanos es inspirada también. O sea, Clemente, es decir, Dios mío de mi vida, Clemente, o sea, pero tú le entras durísimo. Espérate, pero tú le das durísimo a la neortodoxia, Clemente. Dios mío de mi vida. No. Osman. Cuando un autor toma la cita de otro autor y la pone para expresar o presentar un argumento, lo que él presenta que ya el otro autor escribió, ¿es otra inspiración o es la misma inspiración? ¿Cómo va a ser una inspiración distinta, Clemente? Por Dios. Para que sea la misma, tiene que aparecer de manera simultánea. ¿Cómo va a aparecer de manera simultánea? Claro, para que sea la misma inspiración. Clemente, tú. Vamos cerrando, Clemente. Despídete ahí porque esto está. No. Oye, lo del ladrón de la cruz, para cerrar ese punto ya, Osman, escucha lo que te voy a decir. No sigan presentando al ladrón de la cruz como si fuera un ejemplo para ustedes, porque yo te dije en un principio, el ladrón fue justificado por varias obras espirituales que hizo y por su fe. Ahora bien, escucha, para ustedes, los protestantes, salvarse solo por la fe que tuvo el ladrón, como ustedes lo plantean, solo por la fe que tuvo el ladrón, todos ustedes tienen que estar crucificados para que apliquen a ser justificados por el método de él. ¿Entiendes? Entonces, con esto cierro.
Es imposible que la fe y el creer se quede en lo intelectual y justifique a las personas si no se lleva a la práctica. Y la práctica es la que te da la completitud de tu justificación. Si las obras no están, por sola fe nadie va a ser justificado. Adelante. Dios mío, o sea, yo no sé cuántas herejías escuchamos hoy aquí, pero bueno. Nada, Clemente, nos vemos. No, hombre, le pega con ganas a la neortodoxia, chavo. Dios mío. Osman, tú sabes que te aprecio. Siempre es un placer venir aquí a hablar contigo, aunque tengamos cuestiones opuestas, pero espero que lo que presenté bíblicamente pues lo analicen, porque yo estoy aquí para hacerlo pensar a ustedes. No, créeme que nos hiciste pensar mucho. No para imponerle nada, para hacerlo pensar, para que estudien. Por supuesto, nos dejaste pensando mucho cómo está tu ortodoxia al decir que Pablo hizo mal en CS. Nos vemos, Clemente, bye. Nos vemos. Un abrazo. Cuídense, Osman, te aprecio. Bendiciones. Vale, un abrazo, vale. Dios mío de mi vida, vale. Dios, ya tenemos 2 horas y pico aquí. Vámonos. O no sé si... No, es que sí. Sí, a ver. No. Nos vamos ya.